Extraordinaria tarde, amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estén pasando una muy bella semana. El día de hoy vengo a reflexionar con ustedes sobre adicciones, pero quiero tocar un poquito más allá el tema, más allá de las adicciones que son comunes o que aceptamos socialmente, como son el alcohol, el cigarro y las drogas. Y digo, a veces ni siquiera esas aceptamos. Yo he conocido gente que para mi punto de vista tiene un problema con el alcohol y siguen considerándose bebedores sociales. Y creo que a veces es difícil saber en qué momento una adicción se convierte o un consumo de alguna sustancia se convierte en una adicción real o en algo de lo que debemos preocuparnos. Pero creo que más allá de esos consumos que se convierten en adicciones que socialmente aceptamos más, me gustaría platicar con ustedes sobre algunas adicciones que a veces incluso no reconocemos y que incluso ni siquiera las reconocemos porque no estamos acostumbrados a ver esto como una adicción en sí. Por ejemplo, yo fui muy adicta al azúcar durante muchos años y creo que me di cuenta que era una adicción o se había convertido en un problema porque de verdad yo me sentía en este periodo de abstinencia cuando trataba de comer menos azúcares o me empezaba a poner ansiosa o llegó el momento incluso, muy poco, pero sí llegó el momento en el que me costaba mucho trabajo concentrarme si no comía chocolate o no comía azúcares. Incluso en mi juventud muy lejana, cuando yo tenía como 13 o 14 años, que creo que fue la época en la que comenzó esta adicción de una forma más compleja, comía azúcar, así azúcar a cucharadas cuando no había nada dulce que comer en la casa. Y justo era como el otro día me estaba acordando yo de esta situación y quería yo platicarlo y exponerlo en el sentido de creo que a veces somos adictos a muchas otras cosas que de manera social no reconocemos como adicción y que sin embargo terminan afectando nuestra vida de una manera pues sí contundente. Por ejemplo, en mi caso, digo, el consumo del azúcar de manera así extrema, pues se puede terminar desatándose en diabetes, ¿no? Por ejemplo. En mi caso, afortunadamente, hasta este momento no he tenido yo un problema con la enfermedad y mis azúcares siempre salen bien porque siempre he realizado mucha actividad física, siempre he estado metida en deportes y he practicado varios a lo largo de mi vida. Pero obviamente yo no fui consciente de mi adicción al azúcar y obviamente tampoco mi familia. Para mi familia era como, pues simplemente a Ale le gusta comer mucho azúcar y como es una situación de comida y es algo que vemos de manera recurrente en casa o de los recursos que tenemos acceso en casa, pues no lo percibimos. Entonces creo que eso puede ser un problema porque a veces nos hacemos adictos a ciertas cosas de lo que no somos conscientes y entonces comienza a convertirse en pues cárcel al respecto de la situación. Ahora, esto es una teoría muy personal y lo que voy a compartirles es algo que yo he determinado o que he aprendido o que he podido observar en base a mi propia experiencia y me encantaría que mi experiencia y lo que yo he aprendido al respecto de mis adicciones les permita a ustedes encontrar a lo mejor un eco en ello y les ayude a salir de sus propias adicciones. ¿Por qué hablo de adicciones en plural? Porque yo he sido adicta a varias cosas y afortunadamente en su momento cuando yo lo pensaba, yo siempre decía, es que yo no soy adicta, porque consumo alcohol muy esporádicamente, incluso en mis épocas de fiesta, en mi juventud, pues tampoco salía tanto, o si salía, tampoco tomaba tanto porque me tocaba manejar, y creo que siempre he sido muy responsable en esa parte. Pero pues era como sin meramente social. Si yo no salía de fiesta o yo no salía a algún lugar, pues entonces no tomaba. Y con el cigarro lo mismo. Hubo una época en la que sí llegué a consumir cigarro de manera recurrente, pero porque pues estaba como se me antojaba en el momento. Pero después incluso yo puedo pasar meses sin acordarme de un cigarro hasta que en algún momento se me antoja. Y lo fumo cuando se me llega a antojar, pero no trasciende. Y en las drogas lo mismo. Nunca he sido asidua y nunca he tenido ese problema de sentirme atrapada en esa necesidad. Pero definitivamente soy consciente hoy en día que soy adicta a otras cosas. Como les decía hace rato al azúcar, creo que mi adicción al azúcar ha sido una adicción muy compleja que me ha costado mucho trabajo salir, mucho trabajo gestionar y que incluso hoy en día, hoy cuando yo digo es que ya estoy como rehabilitada en esta adicción, hay días incluso que todavía cuando yo estoy pasando por un mal momento personal o que empiezo a sentirme ansiosa o que hay algo que me preocupa en el trabajo, empiezo a sentir como
me empiezo a sentir ansiosa y empiezo a sentir antojo de azúcares. Y a veces incluso pues, puedo empezar a consumir con chocolate y azúcares en exceso y ni siquiera darme cuenta. Hasta que lo hago de manera consciente, que digo, creo que estoy consumiendo otra vez azúcar de más, es cuando ya como que tomo control sobre mi propia adicción. Pero si no, yo creo que seguiría siendo adicta. Creo en ese sentido que yo me di cuenta que era una adicción cuando empezó a convertirse en necesidad, cuando yo necesitaba incluso salir de casa solo para comprar una bolsa de M&M's o solo para comprar algún artículo dulce si no había en casa. Creo que en ese momento fue cuando dije, creo que, y sobre todo pensando en mi salud, tuve un momento de conciencia, yo creo por ahí de mis 20 y algo, casi 30. Yo creo que en este salto generacional de la década, en donde dije, a ver, creo que tengo que evaluar mis hábitos para ver qué hábitos pueden ser buenos a futuro y me van a permitir tener una buena salud a futuro y qué hábitos no. Y bueno, esto también fue porque, y que es una de las teorías, o la teoría que yo quería platicar con ustedes, porque el momento en el que mi adicción hacia el azúcar fue más fuerte, ha sido los momentos en los que yo más tronada he estado, los momentos en los que yo más fisurada me he sentido, más rota. Incluso, por ejemplo, hablando de mi peso, el momento en el que más sobrepeso he sufrido fue el momento en el que yo más rota me sentía, que estaba rota del corazón, rota de mi autoestima, mi autoconfianza estaba por los suelos y como todo estaba funcionando mal, creo que fue muy sencillo salirme por la tangente del comer mal, de comer en exceso, de comer grasas en exceso y de sentir esta satisfacción en la comida, porque al final cuando uno come pues desprende químicos cerebrales y creo, mi teoría es que cuando uno peor está es cuando más necesitas comer esta clase de alimentos que no son tan ricos en vitaminas y minerales. Y ahora no estoy diciendo que comer grasas o que comer en exceso sea malo, simplemente estoy diciendo que cuando tus hábitos de manera recurrente te llevan a comer gorditas, yo les debo confesar que hubo una época de mi vida en la que yo creo que durante un mes comí gorditas diario. Es que eran deliciosas, aparte se me antojaron, pero eran deliciosas justo de ese lugar porque yo no comía gorditas hasta que probé gorditas de ese lugar. Y entonces después durante un mes de verdad diario comí gordita con quesillo. Y era maravilloso y se me acaba de antojar. Pero obviamente el problema era que mis hábitos, no, el problema no es la gordita en sí, el problema no es lo que comemos. Creo que más bien mucho del problema son las cantidades y nuestros hábitos. En lugar de comer una gama amplia de muchos alimentos, pues por ejemplo como yo, comía gordita, desayunaba torta de tamal y todo esto venía también de la parte en la que yo sentía en ese momento de mi vida que todo me dolía tanto y que la frustración me invadía y que me estaba convirtiendo en una fea persona en comparación de lo que era mi criterio, de lo que yo quería construir en mí como persona, que me llevó al punto de ya no poder gestionar de manera eficiente mis rutinas y mis hábitos alimenticios en este caso, y fue cuando yo llegué a pesar 80 kilos y aparte soy una miniatura de unos 57, entonces imaginarán eso. Que la gente me decía que no se me veía porque pues no dejé yo de hacer ejercicio en algún momento y entonces estaba yo como muy compacta y aparte soy pesada o siempre he sido pesada. Pero mi punto es, en ese momento en el que yo peor estaba anímicamente, fue más sencillo permitirme demasiados deslices en la alimentación y dejar de cuidarme. En ese momento de mi vida también dejé de hacer ejercicio y para mí el ejercicio es una de mis grandes pasiones. Entonces como que todo comenzó a desvirtuarse. Entonces cuando yo empiezo a cobrar conciencia, y también consumía más azúcares, hablando del azúcar y mi adicción con el azúcar. Cuando yo empiezo a cobrar conciencia de lo que yo estaba haciendo, ese era el ritmo de vida que llevaba, que tenía como 2 o 3 años, y dije, a ver si hoy estoy en sobrepeso, soy una persona sedentaria porque dejé de hacer ejercicio también por lo mismo, de que estaba yo tan mal que ya no podía ser constante y disciplinada, y que entonces empecé a cuestionarme sobre qué va a pasar en 5 años o en 10 años o en 15 o cuando yo llegue a los 50 y en calidad de qué voy a llegar a los 50. Entonces decidí hacer cambios porque obviamente encontré algo que me importó más, que fue mi salud, y decidí anclarme a eso. Creo que para salir de las adicciones a veces es importante anclarte a algo que te importe más y que te brinde un bote salvavidas a dónde ir más allá de la gratificación inmediata que tenemos. Quería platicar de este tema con ustedes porque creo que estas adicciones, como la adicción a la comida, la adicción al azúcar, la adicción a comer mal,
a estos pequeños placeres, que yo siempre digo, necesitamos comer de una forma placentera. Hoy en día como de una forma placentera y sigo comiendo tacos, tortas y todo. He bajado hasta este momento entre 9 y 10 kilos, eh, dependiendo el día que me pese, ya ven que esto es relativo, pero he bajado, incluso llegué a bajar hasta 11 y medio, pero he bajado entre 9 y 10 kilos de manera constante y no lo hice muriendo de hambre, no lo hice comiendo diario lechuga, porque aparte llevo 3 años en el proceso, he bajado más o menos 3 kilos por año, lo hice haciéndome consciente de mis hábitos, lo hice haciéndome consciente de lo que mi cuerpo necesita, entendiendo que la comida es gasolina, entendiendo que los azúcares son muy ricos pero no son del todo buenos para el cuerpo porque incluso cambia la composición celular, y entendiendo que era una adicción y que necesitaba rehabilitarme y cobrar conciencia de esto. Creo también que somos adictos a muchas cosas. Hablando, por ejemplo, socialmente, somos adictos a veces a la aprobación de los demás. Somos adictos hoy en día al like, que por eso el like tiene tanta fuerza en nuestra vida, porque nos encanta ver los 5 likes, los 6, 7 likes, los comentarios. Somos adictos a veces a las malas relaciones. Somos adictos a veces a estar de malas todo el tiempo, o estar de buenas, o estar tristes todo el tiempo, incluso creo que también de buenas. Creo que a veces en este excesivo optimismo y lo que le llaman el optimismo tóxico, creo que también a veces nos hacemos adictos a negar nuestros propios problemas para fingir, entrecomillado, todo el tiempo estar de buenas y todo el tiempo sentirnos bien. Creo que somos adictos a muchas cosas que no estamos acostumbrados socialmente a reconocer, y que considero que sería importante el poder comprender que nuestras adicciones son bastantes. Creo también que al momento de hablar de adicciones tenemos que entender que son apegos o nos suplen de ciertas cosas. A lo mejor, y si yo siento que mi autoestima no está tan bien, me voy a anclar a lo mejor a la retroalimentación que me hacen redes sociales, y me voy a hacer un poquito adicta a si me dieron like, o les gustó mi foto, o les gustó mi foto que subí con cierta ropa, esperando tener del otro esa aceptación que a lo mejor yo no me estoy brindando a mí mismo. Creo que en mi caso, cuando yo subí tanto de peso fue porque me sentía desprotegida en muchas cosas y sentía que yo no estaba siendo capaz de protegerme. Y entonces yo comía como en ese sentimiento de satisfacción. Hay varias teorías psicológicas que hablan al respecto de cómo tratamos de llegar al placer a través de la comida y cómo vamos desvirtuando nuestra función o su función de la comida en nuestro día a día. Y creo que mucho del trabajo que tenemos que hacer es interno. Justo también quería hablar de esta parte de la adicción y de cómo nos hacemos adictos a otras cosas y de abrirnos a la posibilidad de cuáles son nuestras adicciones. Ahora, creo que también todos somos adictos a algo. Creo que a veces también socialmente somos muy tendientes a criticar a los que sufren de alcoholismo, sufren de drogas, pero hay muchas otras adicciones que viven con nosotros, porque yo creo que todos somos adictos a algo. Definitivamente creo que todos estamos rotitos en algo. Creo que todos vamos con una alita rota en alguna situación, ya sea por nuestras relaciones emocionales, por nuestra pareja, por los amigos, por los hijos. Creo que a veces tenemos estas relaciones complicadas con amistades que nos critican. Creo que a veces también nos faltamos a nosotros mismos al respeto, a permitir tener gente cerca nuestra que nos critique mucho, que nos critique de una forma muy severa o que se la pasen todo el tiempo burlándose. Creo que eso también yo no me hice adicta, pero yo lo permitía, obviamente en ese sentimiento de no sentirme yo como tan fuerte. Creo que hay quien es adicto al sexo, hay quien es adicto a tener que tener siempre cerca gente que no puede estar solo. O, por ejemplo, yo conozco gente que siempre tiene que tener la tele prendida o tener música prendido porque no puede estar solo, no puede escuchar sus propios pensamientos, entonces se vuelve adicto a la música. Y a pesar de que son adicciones que nosotros pudiésemos pensar que son positivas, porque digo, la música es positiva en nuestra vida, ¿quién podría pensar que sea malo escuchar música? Pero cuando ya no puedes estar sin eso, ya no puedes estar sin la música o sin los amigos, sin los mensajes, sin el like de Instagram, sin el azúcar, creo que es cuando se convierte en una adicción y se convierte en algo de lo que dependes y comienzas a depender. Y eso entonces empieza a cambiar nuestra conducta para obtenerlo. Porque, por ejemplo, si yo me vuelvo adicta a que me den like en Instagram, entonces voy a empezar a postear a lo mejor cosas que invadan mi privacidad. A mí no me gusta, por ejemplo, subir fotos de mi comida, porque digo, ¿qué puede aportar mi comida al mundo?
Y sí lo he hecho, sinceramente sí lo he hecho, pero es algo que yo en su momento me cuestioné y digo, creo que una foto de mi platillo que voy a comer hoy no le aporta nada a nadie. Pero a lo mejor si yo me doy cuenta que eso me da más likes, puede ser que entonces empiece a modificar mis usos y costumbres y empiece a saturar redes sociales con la foto de mi comida, que yo no le veo nada relevante. Pero que entonces, como mi adicción o mi dependencia de esos likes hace que yo cambie mi conducta. Y eso implica que ya no somos libres. Cuando yo tenía que salir o tenía que moverme y desplazarme forzoso para conseguir dulces y chocolates, entonces yo ya no era libre. Ya no era libre de tomar una acción sin depender del azúcar que tenía cerca. Ya no era libre porque siempre aparte tenía dulces conmigo. Siempre era mantener como esta dinámica de estar comiendo cosas y obviamente cambiaba mi forma en la que yo veía la realidad. Y muchas ocasiones incluso me mentía cuando empecé con esta rehabilitación y me decía, es que ya como menos. Sí, ya comía menos, en lugar de comerme 15 me comía 13. Que la verdad eso ayudó. Yo debo decirles que mi consumo del azúcar o mi reducción de consumo de azúcar fue muy lento. Tardé años en poder controlarlo, en poder gestionarlo y yo me concentraba en eso. Bueno, si antes me comía 15 dulcecitos, hoy me voy a comer 13 y el siguiente mes 10 y el siguiente mes me comía 14 y después volví a bajar a 9 y poco a poco lo fui gestionando hasta que hoy hay días que solo como azúcares o solo como dulces cuando estoy muy estresado, me siento muy mal y que a veces incluso reacciono y compro dulces y no reacciono hasta después, ¿no? Porque muchas veces vamos en automático. Entonces justamente esta era parte de lo que yo quería platicar con ustedes, el hecho de que muchas veces vamos en automático, que no somos conscientes de qué clase de gente tenemos, qué clase de relaciones tenemos cerca de nosotros, porque nos hacemos adictos incluso a vivir el problema, nos hacemos adictos a vivir en conflicto, a vivir peleando, a vivir mal, que cuando no tenemos estas molestias o estos enojos, pues nos sentimos que algo nos falta y empezamos a pelear entonces ahora con el semáforo, porque si no está mi amiguita Inés con la que yo estoy peleando todo el tiempo, pues ahora voy a salir a decir groserías a alguien que se me cruce en un semáforo. Pero la cosa es tener este impacto de emocionalidad. Y creo que el hecho de que a veces no hablamos de ello, no hablamos del hecho de que podemos hacernos adictos a vivir de malas, y que no cuestionamos cómo nos sentimos y qué nos hace sentir la gente o lo que comemos o las circunstancias, es que podemos pasar muchos años con esas adicciones. Incluso habemos muchos que podemos generar relaciones muy rotas o relaciones muy tóxicas solo por el hecho de no quedarnos solos, porque obviamente sentimos que lo necesitamos, o por el hecho de hacernos adictos a vivir con esa sensación de celos perpetuos o de sentir que me van a abandonar y que no quiero que me abandonen, entonces debo portarme bien. Creo que esas relaciones nos generan mucha angustia, pero viene desde la parte de una carencia nuestra. La conclusión, obviamente, pues es abrir la plática al respecto de a qué eres adicto, qué piensas de lo qué piensas que tienes en tu vida, que tu vida no podría verse bien sin ella, pero sobre todo el invitarlos a vivir limpios de adicciones. Creo que es muy complicado, creo que quienes hemos rehabilitado de un problema con el azúcar o de un problema con una relación emocional, quizá incluso quienes me ven que han tenido que batallar con alcohol, con drogas, entendemos de manera profunda que es complejo. Pero creo que la parte más compleja es que estas adicciones o estas flaquezas que tenemos, estas dependencias que tenemos en cosas externas, vienen de lagunas nuestras, de cosas que no hemos rellenado, de cosas que no hemos sanado. Y que cuando entonces tú empiezas a trabajar en ti mismo, esa clase de cosas es más sencilla gestionarlas. Creo que también es un trabajo complejo. La verdad es que yo podría darles dos consejos. El primero de ellos es tratar de concentrarte en hacerlo cada vez un poco menos, aunque te tardes muchos años, no importa, la cosa es como empezar a gestionar qué tanto dependes de eso, porque obviamente cuando tú tratas de llegar de consumir, no sé, 3 chocolates al día a tratar de consumir 0 en un día, es complicado y recaes de una forma más fuerte porque te da este ataque de ansiedad. Es lo mismo con las relaciones emocionales. Cuando estás en una relación tóxica donde hay violencia o hay cosas así, te sientes angustiado cuando la otra persona se va a pesar de que sabes que no es bueno para ti. Y muchas veces juzgamos este autosabotaje como debilidad, pero esos autosabotajes surgen de que dentro de nosotros hay un hueco. Entonces,
yo creo que lo primero es tratar de disminuir la cantidad que me permito tener acceso a esa adicción. Y la segunda parte es, ¿cuál es mi hueco? Y esto es donde empiezan realmente los problemas, bueno, no los problemas, sino la situación compleja o la situación profunda a la cual tenemos que empezar a analizarnos. Porque cualquier adicción que ustedes tengan externa es la consecuencia o el influjo de, es por ejemplo, si se derrama una presa, podremos decir, es que el problema es que hay mucha agua. Y no, ese no es el problema. El problema es más bien que las compuertas no se abrieron para permitir que el agua drenara de manera controlada. Entonces, cuando nosotros nos estamos haciendo adictos a cosas, más que el erradicar todos los chocolates del mundo o de dejar de usar Instagram o Facebook, yo creo que más bien la parte elemental es tratar de identificar de dónde viene esto que me está haciendo falta. Me hace falta a lo mejor autoestima, necesito trabajar en lo que pienso de mí misma, que muchas veces va hacia ese lado, ¿saben? Creo que permitimos incluso maltratar nuestro cuerpo y tratarnos mal con comida o con adicciones, porque pensamos que algo de nosotros no funciona tan bien y creo que nuestro autorrespeto y nuestra autovalía tiene problemas serios. Para mí de manera personal, cuando yo empecé a trabajar en lo que pienso de mí, en mi autoconstructo y en mi autocariño, las cosas mejoraron. Obviamente dentro de ese proceso pues tuve que identificar, porque cada una de mis adicciones, ya sea a las personas que a lo mejor se reían de mis ideas, o al azúcar, o a la comida, pues venía de puntos diferentes. O de momentos distintos de mi vida. Entonces a veces causa trabajo por eso conectar un punto con otro. Pero cuando empiezas a hacerlo te das cuenta que al final somos resultado de muchos años y somos resultado de nuestro autoconcepto. Entonces creo que es importante e indispensable pensar, ok, soy adicta a los likes o soy adicta al azúcar, pero ¿por qué? ¿Qué satisfacción me está dando esta parte? A lo mejor con el azúcar era como esta sensación de sentir que necesitaba brindarme algo dulce que controlara un poco todo el dolor que sentía. Y todo el dolor que yo sentía pues venía de relaciones que no eran productivas y de situaciones en las que yo me sentía que la realidad me desbordaba. Entonces cuando empecé como a aterrizar lo que yo estaba pensando y el concepto que yo tenía de mí misma, fue más sencillo gestionar mis adicciones. Creo sobre todo que quería platicar de esto porque cuando uno lee las estadísticas de las enfermedades a futuro, la depresión es una de ellas. Y creo que a veces cuando estamos en un entorno en donde siempre tenemos todo inmediato y todo tan rápido y todo tan eficiente ya, creo que nos estamos haciendo adictos a tenerlo todo en el momento que queremos. Y entonces y como todo límite se llega y se rebasa y se llega a un nuevo límite y se rebasa, llega un momento en el que ya nada te complace, ¿saben? Como si tengo 10,000 likes y después tengo 30,000 y después tengo 50,000, pues llega un momento en el que ya no tienes satisfacción con lo que vas viviendo. Entonces creo que es indispensable hoy en día hablar de nuestra salud mental, creo que es indispensable hoy en día fortalecer nuestra autoestima y entender que todas estas cosas externas solo son un reflejo de lo que estamos pensando de nosotros mismos. Y creo que hay enfermedades muy complejas que vienen de nuestra psique que podrían dificultarse a futuro. Por lo tanto, creo que es importante entender que no solo somos adictos al alcohol, al cigarro o a las drogas, que somos adictos a muchas otras cosas y que si trabajamos en nosotros mismos, nos escuchamos y nos tratamos con paciencia y cariño, podemos llegar a gestionarlas de una forma correcta. Espero que mi reflexión les ayude, espero que también el que yo tenga una experiencia de adicciones ayude a que ustedes puedan entender que no están solos, que todos somos adictos a algo y que por eso creo que también necesitamos ser respetuosos, bondadosos, tanto con nuestras adicciones como con las adicciones de los demás. Y entender que estas, lo voy a entrecomillar, debilidades que a veces vemos de nuestro carácter, no son debilidades de nuestro carácter, más bien nos están diciendo que hay algo dentro que nos duele. Y creo que es importante, a pesar de todo el ruido externo que pueda haber, ir hacia adentro de nosotros y tratar de sanar esas cosas que nos duelen y sobre todo también entender que los otros también les duele y que los otros están en sus propias batallas. Les mando un fuerte abrazo, espero que mi reflexión les ayude. Los veo la siguiente semana.